Todos hemos caminado por los pasillos de la escuela creyendo que conocemos sus secretos. Pero, ¿qué pasa si lo que no vemos es lo que más importa? Estas historias te llevarán a las sombras de la preparatoria, donde las decisiones cambian destinos, los recuerdos cobran vida y la verdad no siempre es lo que parece. Prepárate, porque lo que vas a leer no es solo ficción, es un espejo de lo que podrías vivir. Una tragedia escrita. La biblioteca de la preparatoria siempre había sido un lugar tranquilo, casi sagrado. Un refugio para Daniel, un chico de 17 años, menudo y de cabello eternamente alborotado, cuya peculiar afición lo había llevado a explorar cada rincón olvidado de la escuela. Pero ese día, mientras rebuscaba entre una pila de libros polvorientos, su mano encontró algo distinto. Un diario de cuero, con el lomo gastado y un extraño grabado en la portada que parecía un ojo. La textura áspera del cuero y el tenue olor a humedad parecían contener secretos. Movido por la curiosidad, Daniel comenzó a hojearlo. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos y símbolos que no entendía, pero más adelante encontró algo diferente, frases claras y precisas como un diario común. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue una fecha escrita con tinta roja y justo correspondía al día siguiente, como si aquella entrada hubiera sido escrita hoy. Este sentido de leer en futuro lo dejó intrigado, cerró el libro y lo guardó en su mochila, decidido a leerlo con calma en su cuarto esa misma noche. La vida de Daniel no era especialmente emocionante. Las clases transcurrían lentas, los profesores hablaban como si estuvieran leyendo una guía de teléfonos, y sus compañeros, más interesados en sus celulares, apenas notaban su existencia. Sus tardes se dividían entre estudiar lo justo para pasar y explorar el edificio escolar en busca de historias que nadie más parecía ver. El diario que encontró en la biblioteca se convirtió en un ritual nocturno. Cada noche, después de terminar su rutina, lo abría y devoraba el contenido de sus páginas. Las primeras entradas eran triviales, comentarios sobre los profesores y pequeños chismes. Sin embargo, lo que encontró después lo dejó helado. Una entrada en el diario describía con lujo de detalles el próximo examen sorpresa de matemáticas, incluidas las respuestas exactas. Decidió realizar la gran apuesta y se aprendió de memoria las respuestas correctas correspondientes a cada pregunta señalada. Al día siguiente, Daniel se sorprendió al ver que las preguntas del examen eran las mismas que el diario había enlistado entre sus páginas. Miraba a su alrededor, tratando de no demostrar su asombro. No creía que tanta suerte le estuviera sucediendo. Respondió el examen tal como estaba escrito en el diario. El resultado fue obvio, obtuvo una calificación perfecta. El profesor, visiblemente incrédulo, lo observó con suspicacia mientras los murmullos de sus compañeros llenaban el salón. Las entradas siguientes revelaron información aún más extraña, un brote de intoxicación en el comedor causado por pollo en mal estado, que describía con hilarante precisión cómo la enfermera doña Gertrudis terminaría vomitando en el florero de la entrada. Daniel, previendo el desastre, llevó su propio almuerzo y vio el espectáculo desde una esquina, incapaz de contener una risa nerviosa. Pero lo que verdaderamente lo dejó boquiabierto fue otra entrada: los resultados detallados de los partidos del torneo intercolegial de fútbol, escritos días antes de la fecha del juego en la actualidad. La tentación era irresistible. Con el conocimiento en sus manos, Daniel se metió de lleno en las apuestas, aprovechando los datos para generar grandes ganancias. Sus movimientos pronto comenzaron a llamar la atención, pero mientras los billetes llenaban sus bolsillos, no parecía importarle. El diario parecía una mina de oro, tanto literal como figurativamente. Pero el beneficio que le fue servido en bandeja de plata resultó tener un precio que pronto empezaría a pagar. Una noche, mientras pasaba las páginas, el tono del diario cambió. Las entradas se volvieron más oscuras. «Algo está aquí», decía una de ellas. «Lo siento en los pasillos. Me observa desde las sombras. No confíes en los reflejos». Daniel rió incómodo, pensando que era una broma del autor. Sin embargo, las palabras siguientes lo dejaron inquieto. «El próximo en encontrar este diario no podrá escapar. Elige bien lo que lees, porque todo lo que ocurre en estas páginas se hace realidad».
Esa misma noche Daniel escuchó algo en su cuarto, una voz casi imperceptible que parecía venir de las paredes. Daniel era su nombre pronunciado con un tono gutural. Miró alrededor temblando del miedo, pero no vio nada. Debo estar imaginando cosas, se dijo, aunque no pudo evitar cerrar el diario con fuerza y esconderlo bajo su cama. A partir de entonces, las entradas del diario parecían adelantarse a los pensamientos de Daniel. No solo describían hechos futuros, sino también las propias emociones del chico. Daniel duda de sí mismo, decía una entrada en el diario. No debería, todo está bajo control hasta que deje de estarlo. Para agravar el problema, las pesadillas comenzaron poco después. Se veía a sí mismo caminando por los pasillos de la escuela, empuñando un cuchillazo mientras ecos de gritos resonaban en sus oídos. Al despertar, su corazón latía con fuerza y el sudor empapaba sus sábanas. El punto de no retorno llegó cuando leyó una entrada que describía una tragedia. El sótano será el final. Daniel estará allí esperando con el arma en la mano. Elige bien, Daniel, todo depende de ti. Esa misma noche no pudo evitar soñar con el sótano. Las imágenes eran vívidas, un cuchillo ensangrentado, sombras que se retorcían en las paredes y una risa que no era suya. La realidad y la ficción comenzaron a entrelazarse. Durante el día veía sombras moverse por el rabillo del ojo. Los susurros en la biblioteca se volvieron constantes. A menudo encontraba el diario abierto sobre su mesa, aunque estaba seguro de haberlo guardado en su mochila. La noche del incidente, Daniel despertó fuera de su cama, con los pies descalzos sobre el frío suelo del pasillo de la escuela. No recordaba cómo había llegado allí. En su mano sostenía un objeto cortopunzante, un cuchillote que no reconocía. Trató de soltarlo, pero sus dedos no respondían. Bajó las escaleras como si estuviera poseído y cada paso resonaba en su mente como un eco distante. El sótano estaba oscuro, pero él conocía el camino. Allí, justo como lo había descrito el diario, estaba de pie con el cuchillo en la mano. Un conserje lo encontró antes de que algo peor pudiera ocurrir. Al día siguiente, las autoridades escolares hablaron con sus padres, quienes decidieron internarlo en un centro de salud mental. Sin embargo, lo que más perturbaba a Daniel no era su inminente ingreso a un manicomio, sino el diario. Aquella libreta que minutos antes estaba junto a él contenía todas las respuestas que nadie había querido escuchar, sus razones, su dolor y la extraña lógica detrás de su conducta. El diario había desaparecido, nadie parecía saber dónde estaba y las preguntas de Daniel quedaban suspendidas en el aire. ¿Alguien lo había tomado? ¿Lo había destruido? ¿Acaso nunca estuvo realmente en sus manos? La incertidumbre se instaló en su mente como una sombra, y sin su única vía de explicación, Daniel comenzó a cuestionar su propia cordura. ¿Qué era real y qué no? Aquella desaparición no solo le arrebató sus palabras, sino también el poco equilibrio que le quedaba, dejándolo al borde de la demencia. Daniel pasó meses en terapia, tratando de recuperar su estabilidad mental, pero algo dentro de él seguía sintiéndose roto. Cada noche, en el silencio de su habitación en el hospital, escuchaba una voz grave y macabra que lo llamaba por su nombre. El diario nunca volvió a aparecer, pero de vez en cuando otros estudiantes reportaban extrañas voces en la biblioteca. Y en las noches más oscuras, un destello de un libro de cuero viejo con un ojo grabado en la portada podía ser visto entre las sombras. Ecos del pasado. La preparatoria San Martín era conocida por sus amplios jardines, su vieja biblioteca y su campo de fútbol, donde se habían forjado generaciones de atletas. Sin embargo, desde la muerte de Andrés hace 2 años, una sombra parecía haberse instalado en sus pasillos. Los eventos extraños comenzaron de forma discreta, luces que parpadeaban en las aulas vacías, sonidos de pasos en corredores desiertos y los bancos del campo de fútbol apareciendo desordenados tras cada práctica. Andrés había sido más que un amigo para Sofía, había sido su confidente, su brújula en los momentos más oscuros. Desde el primer día en la preparatoria, cuando ella llegó con los ojos llenos de miedo y el alma cargada de inseguridades, Andrés la había tomado de la mano.
literal y metafóricamente, y la había guiado con su sonrisa serena y su inquebrantable paciencia. Juntos compartieron risas, sueños y secretos que nadie más conocía. Su muerte fue un golpe devastador, como si alguien hubiera arrancado una parte esencial de ella. Durante meses, Sofía se cerró al mundo, incapaz de mirar los lugares que antes habían compartido sin sentir que le faltaba el aire. Las aulas y los jardines, incluso el sonido del silbato en el campo de fútbol la hundían en un pozo de tristeza. Pero, poco a poco el dolor comenzó a transformarse en otra cosa. Primero fue la necesidad de aferrarse a los recuerdos, de mantener vivo en su mente todo lo que Andrés había significado. Luego, con el tiempo, se dio cuenta que Andrés no habría querido verla consumida por la pérdida. Su recuerdo debía ser su fuerza, no su carga. Fue entonces cuando las señales comenzaron a aparecer. La primera fue un libro en la biblioteca que cayó de una estantería justo frente a ella. Un ejemplar de poemas que Andrés le había recomendado una vez. Luego, pequeñas coincidencias que no podía explicar, su canción favorita sonando en la radio justo cuando necesitaba un empujón de ánimo, y el aula de arte donde ambos habían pasado tardes dibujando, inexplicablemente abierta una noche como si la invitara a entrar. Aunque al principio dudó de su cordura, con cada señal Sofía sintió menos miedo y más curiosidad. Había algo o alguien guiándola. Cada paso que daba hacia ese misterio la hacía sentir más cerca de Andrés, como si él estuviera allí, no solo cuidándola, sino mostrándole que había algo que aún debía descubrir en la preparatoria San Martín, algo que podría cambiarlo todo. Esa noche, Sofía no correspondió a esa invitación, pero para su sorpresa, un dibujo que él había dejado inacabado en el aula de arte apareció completo a la mañana siguiente. En otra ocasión, en su casillero, una flor marchita se convirtió en un ramo fresco durante un descanso. Sofía sentía una conexión cada vez más fuerte, una sensación de que Andrés aún estaba cerca. Sofía había encontrado consuelo en la rutina refugiándose en sus amigos, Clara, una chica perspicaz y valiente, y Mario, un joven con un humor ácido que usaba para enfrentar su timidez. Juntos comenzaron a notar que los extraños eventos parecían tener un propósito. Todos apuntaban a los lugares que Andrés solía frecuentar y a recuerdos compartidos con Sofía. Mientras los tres intentaban descifrar las señales, Javier, que había mantenido un bajo perfil desde la muerte de Andrés, observaba desde las sombras. Javier siempre había envidiado a Andrés, pero lo que lo corroía era el amor de Sofía por él. Los celos lo habían llevado a cometer un acto que jamás imaginó, pero que ahora lo perseguía. Las señales también lo afectaban. Veía sombras en los pasillos y escuchaba el sonido del balón de Andrés botando en las noches silenciosas. Su mente lo traicionaba. Comenzaba a preguntarse si las manifestaciones eran reales o si su culpa lo estaba destruyendo. La investigación de Sofía y sus amigos los llevó al aula de arte, donde encontraron un mensaje grabado en la pizarra. Nada permanece oculto para siempre. Javier, quien los había seguido en silencio, sintió un escalofrío al leer esas palabras. Comenzó a acosar al grupo, apareciendo inesperadamente y haciendo preguntas incómodas. ¿Qué creen que van a encontrar? ¿Andrés está muerto? ¿Deberían dejarlo en paz? Sus palabras estaban cargadas de un tono amenazante que incomodaba a Sofía y sus amigos. Esa misma noche, Sofía tuvo un sueño extraño. En él, Andrés aparecía de pie bajo el farol del campo de fútbol, con la mirada fija en ella. No hablaba, pero señalaba hacia las gradas donde había ocurrido el accidente. Al despertar, supo que debía volver allí. Las manifestaciones se volvieron más aterradoras. Los pasillos de la escuela eran invadidos por ecos de risas, seguidos de un silencio sepulcral. En los baños, los espejos se empañaban y luego mostraban por un instante el reflejo difuso de Andrés, siempre observando. Javier era quien más sufría. Su casillero estaba lleno de mensajes grabados con algo que parecía sangre. «Tú lo hiciste, ¿y la verdad saldrá?». Sus noches se llenaron de pesadillas donde revivía el sabotaje, pero con Andrés siempre mirándolo desde las gradas con una sonrisa sombría. El grupo de Sofía encontró más pistas, grabaciones antiguas del entrenamiento que mostraban inconsistencias en el equipo de Andrés y un extraño corte en una cuerda que no debería haberse roto.
Mientras Sofía empezaba a sospechar, también notaba que Javier se volvía más agresivo. Clara y Mario intentaban protegerla, pero Javier los acosaba cada vez más, mostrándose obsesionado con detener la investigación. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Sofía y sus amigos decidieron enfrentar sus miedos y regresar al campo de fútbol. Allí encontraron marcas en las gradas que formaban las palabras: "Aquí empezó todo". En ese momento Javier apareció de entre las sombras con su rostro descompuesto por la paranoia. «Esto no tiene nada que ver con ustedes», gritó, empuñando una barra metálica que había encontrado en el gimnasio. Mientras avanzaba hacia ellos, el rostro de Javier se transformó de rabia a terror. Se detuvo mirando detrás de Sofía, como si algo lo estuviera observando. «No, no me hagas esto», gritó, soltando la barra y cayendo al suelo, sollozando. «Yo no quería, no sabía qué iba a pasar». Las luces del campo parpadearon y en ese instante el eco de una risa familiar llenó el lugar. Sofía se dio la vuelta, pero no vio a nadie. Fue entonces cuando entendió. Andrés nunca había buscado venganza, solo quería que la verdad saliera a la luz. Javier confesó su crimen esa misma noche, consumido por el peso de su culpa. Fue expulsado del instituto y llevado a un centro de atención psicológica. Aunque las manifestaciones cesaron después de la confesión, Sofía seguía sintiendo la presencia de Andrés, especialmente cuando visitaba el aula de arte o caminaba por el campo de fútbol. Un día encontró un dibujo en su cuaderno que no recordaba haber hecho. Era el retrato de Andrés sonriendo. Bajo la imagen, una simple frase: «Gracias». Emily, un regreso inesperado. En la ajetreada ciudad de Buenos Aires, donde la vida nunca se detenía, el Instituto San Martín se alzaba como un faro de excelencia académica y camaradería estudiantil. Martina era el corazón de esta comunidad, una joven cuyo carisma e inteligencia la hacían destacar. Con su sonrisa radiante y su cálido trato se había ganado el cariño de muchos, pero también la envidia de algunos. Tomás, su novio, vivía en una nube de felicidad a su lado. Su amor por Martina era profundo y sincero, y juntos parecían invencibles. Pero esta ilusión se desmoronó una fría mañana de invierno cuando la policía llegó al instituto con una noticia que heló los corazones de todos. Martina había sido encontrada muerta en su habitación. La causa oficial: suicidio. Tomás no podía aceptar la idea de que Martina, quien siempre había irradiado fuerza y alegría, se hubiera quitado la vida. Ella nunca haría algo así, repetía, pero las miradas de sus amigos y maestros eran de compasión resignada. Martina se había ido y con ella todo sentido de normalidad en la vida de Tomás. Los días posteriores al funeral fueron un torbellino de confusión y dolor. Tomás se aisló del mundo luchando por encontrar respuestas. Sin embargo, las cosas no tardaron en volverse extrañas. Una tarde, mientras revisaba fotos antiguas de Martina en su celular, notó algo perturbador. En una imagen tomada semanas antes de su muerte, un reflejo en la ventana mostraba el rostro de Martina mirando directamente hacia la cámara, con una expresión de angustia. La primera vez que escuchó su voz fue en la noche, un llamado suave que lo despertó de un sueño inquieto. Tomás, sobresaltado, encendió la luz, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de que Martina estaba allí no lo abandonó. Sus pertenencias en el dormitorio, que Tomás no había tenido corazón para mover, parecían reacomodarse por sí solas. Las flores del funeral, ya marchitas, se mantuvieron frescas durante semanas. Aunque al principio pensó que era su mente jugándole malas pasadas, los sucesos se volvieron más intensos y específicos. En los espejos veía sombras que se movían detrás de él, y en las grabaciones de voz de su teléfono comenzaban a aparecer voces distorsionadas. Busca la verdad. Una noche, mientras revisaba los diarios de Martina buscando respuestas, encontró algo que lo dejó helado. Entre las páginas había pequeñas notas escritas con una caligrafía temblorosa. «No puedo más. Ellas no me dejarán en paz. Tomás, ayúdame». Los nombres de 3 chicas estaban escritos en los márgenes: Julieta, Camila y Lucía, las más populares de la escuela y conocidas por su actitud arrogante.
Tomás recordó los días en que Martín había regresado a casa llorando sin explicarle por qué. Todo empezó a encajar. Con esta nueva información, Tomás comenzó a investigar a las 3 chicas. Habló con algunos de sus compañeros y descubrió que Martina había sido el blanco de crueles bromas, amenazas y humillaciones públicas. Sin embargo, nadie quería hablar abiertamente como si temieran represalias. Una noche, mientras Tomás intentaba armar un plan, recibió otro mensaje sobrenatural. La pantalla de su computadora parpadeó antes de que un video se reprodujera automáticamente. Era Martina en el pasillo de la escuela, siendo confrontada por las 3 chicas. «Si hablas, lo vas a lamentar», amenazó Julieta mientras las otras reían. Tomás entendió que Martina no se había suicidado, la habían empujado a ese abismo. Ahora el dolor dio paso a la furia. Tomás comenzó a seguir a las chicas, observando sus movimientos y escuchando sus conversaciones. Descubrió que eran mucho más peligrosas de lo que pensaba. Sus secretos incluían acoso a otros estudiantes, manipulación de profesores e incluso la destrucción de evidencia que podría implicarlas en la muerte de Martina. Cada noche las manifestaciones de Martina se intensificaban. Tomás veía su figura reflejada en los cristales de las ventanas del instituto, escuchaba su risa en los corredores vacíos y sentía su mano fría sobre su hombro cuando estaba a punto de darse por vencido. «Hacé justicia», parecía decirle. Finalmente, Tomás confrontó a las chicas en un callejón cercano a la escuela. «Sé lo que hicieron», dijo, con el rostro desencajado por la ira y el dolor, pero ellas rieron nerviosamente, burlándose de él. «¿De qué hablas? Nadie te va a creer», respondió Camila. En un arrebato de ira, Tomás las empujó contra la pared y les exigió la verdad. Su violencia las hizo confesar parcialmente, habían acosado a Martina, pero insistieron en que no habían planeado su muerte. «Fue un accidente», gritó Julieta antes de huir con las demás. Todo el incidente había quedado grabado en el celular de Tomás. Tomás, en shock por su propio comportamiento, se dio cuenta de que había cruzado una línea peligrosa. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró, dejando caer sus manos temblorosas. Se había convertido en alguien que Martina jamás habría reconocido. Al día siguiente, Tomás se presentó en la oficina del director con las grabaciones, los diarios de Martina y todo lo que había descubierto. También confesó su confrontación violenta, aceptando que había perdido el control. La policía fue llamada y la investigación que siguió reveló más de lo que Tomás esperaba. Las chicas habían orquestado un último acto de humillación contra Martina el día de su muerte, enviándole mensajes amenazantes y divulgando fotos privadas. Esto, combinado con meses de acoso, fue el detonante que la llevó al límite. Las chicas fueron detenidas y acusadas de homicidio involuntario y acoso agravado. Tomás fue condenado a terapia y servicio comunitario por su asalto, pero muchos lo consideraron un héroe por exponer la verdad. Las manifestaciones de Martina cesaron tras el juicio, aunque Tomás sentía su presencia en los momentos más tranquilos, como si le agradeciera desde el otro lado. En la graduación encontró una nota en su casillero que no recordaba haber guardado. Era de Martina con una simple frase: «Siempre estaré con vos».